Continuamos en Mercado Express para presentar a nuestra primera invitada de esta tarde. Estoy con Mónica Benítez, ella es asesora legal de Asomif Perú, ¿no? Ya han estado antes aquí Fernando Valencia Dongo, hablando de lo que es evidentemente las microfinancieras, ¿no? Y un tema ahorita, un problema que está teniendo las microfinancieras con la SUNAT, ¿no? Es un tema un poco, yo creo que un poco delicado, por lo que podría llegar a ser si es que la SUNAT no llega a corregir tal vez este comportamiento que está teniendo, que es el cobro de impuestos a créditos vencidos, no a rentas no generadas, como me comentabas, Mónica. Buenas tardes, gracias por estar nosotros aquí en Mercado Express. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, ¿qué ocurre? El cobro de impuesto a la renta a los intereses en suspenso implica cobrar un impuesto a ingresos que tal vez probablemente nunca se van a percibir. Entonces esto evidentemente puede llegar a ser confiscatorio. Los intereses en suspenso son intereses que tienen que registrar las entidades del sistema financiero en estricta aplicación de las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, pero que se trata de intereses de cartera vencida, es decir, de aquellos intereses, ¿no es cierto?, de muy difícil o casi imposible recuperación. En este sentido, y reconociendo la naturaleza jurídica de los mismos, es que el legislador, con buen criterio, estableció en un decreto legislativo, el 979, que se precisaba que estos intereses no deberían de ser de aplicación para efectos del impuesto a la renta. En conclusión, si son intereses que nunca o probablemente nunca van a ser percibidos, no debieran ser pasibles de aplicación para un impuesto, porque en consecuencia esto vendría en confiscatorio. Claro, ahora, este problema, digamos, viene ya de tiempo, no es algo reciente en realidad, ¿no? Pero en más, se podría haber corregido más o menos con una norma que me estabas comentando. Claro, este tema viene desde hace muchísimos años y afecta a las entidades del sistema financiero por igual. Lamentablemente, cuanto más pequeña sea una entidad del sistema financiero, el perjuicio es mayor. Ahora bien, mencionando lo que el legislador había tratado de corregir, expide este decreto legislativo indicando que los intereses en suspenso provenientes de cartera vencida, quiere decir de aquellos que ya no pueden ser cobrados por estas entidades, no van a ser sujetos a afectos al impuesto a la renta. En otras palabras, no van a pagar impuesto a la renta. Sin embargo, la discusión estriba en que para SUNAT, para la administración tributaria, esta norma rige a partir del 2008, claro, cuando en realidad nada más lejos de la verdad, porque esta norma, con carácter de precisión, como fue expedida, lo que hace es reconocer una situación preexistente, quiere decir, nunca debió haberse cobrado impuesto a la renta por estos intereses. Y el tema cobra nuevamente actualidad porque la administración tributaria está fiscalizando a las empresas del sistema por el ejercicio 2007. ¿Y por qué motivo? Porque el 2007 prescribe el 31 de diciembre de este año. Entonces, si tenemos que el legislador reconoce una situación y dice no le vamos a cobrar impuesto a la renta, se trata de corregir ese error. Hay inclusive una resolución del Poder Judicial que, resolviendo casos anteriores, dice, dado que esto es confiscatorio y dado que estos intereses son de muy difícil o casi imposible recuperación, no apliques impuesto a la renta, es decir, no corresponde este cobro. Ahora SUNAT, por el ejercicio 2007, haya iniciado fiscalizaciones y en algunos casos por montos importantes a las entidades del sistema financiero. La razonabilidad no la entendemos, pero este accionar de SUNAT es totalmente contraviniendo el orden legal establecido. Ahora, para entender bien el tema y para las personas que nos están viendo, ¿qué exactamente significa cartera vencida? Cartera vencida son aquellas cuentas por cobrar que tienen las entidades y que se encuentran evidentemente ya respecto de clientes morosos, quiere decir, ya vencieron todos los plazos, por eso se denomina vencida, y en consecuencia los clientes que no los han pagado probablemente nunca los paguen. Son aquellos créditos que ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que están en la situación de vencidos. Que puede ser el caso de alguien que ha entrado a la quiebra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o es un no habido, o ya perdió el trabajo, o se ha quedado sin patrimonio. Entonces las entidades del sistema financiero no solo no reciben el pago, sino no tienen cómo ejecutar la recuperación porque no hay bienes, no hay avales, no hay garantías. Frente a eso, ¿cómo se puede pagar un impuesto a la renta si no tengo cómo obtener una ganancia? Que va contra el sentido estricto del impuesto. El impuesto se aplica sobre las utilidades que perciba una empresa.
Además, no nos olvidemos que las entidades del sistema financiero están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, así como acatan también las normas de SUNAT. Entonces hay acá una preocupante contradicción. Mientras la Superintendencia de Banca y Seguros le dice, mira, como esos intereses que hemos denominado en suspenso, quiere decir esos intereses que provienen de créditos que probablemente tú nunca cobres, y yo, Superintendencia, tengo que cautelar el ahorro, entonces no los registres como ingresos, porque sería de alguna manera, ¿no es cierto?, establecer algo inexacto en tus estados financieros. No los registres como ingresos, sino hasta que los cobres. En cambio, SUNAT dice no, regístralos como ingresos desde que tuviste el derecho a cobrarlos. Eso puede ser en un inicio, pero si yo estoy demostrando en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros que no los voy a cobrar, ¿cómo puede ser que SUNAT venga y luego me diga, págame el impuesto correspondiente? El Estado es uno solo. ¿Cómo puede ser que la SBS me diga una disposición y SUNAT me diga criterios otra? distintos, ¿no? Claro, entonces acá hay un problema de manejo adecuado de un criterio estatal integrador. Yo creo que ahí debería haber una coordinación mejor entre lo que son las disposiciones de la SBS y SUNAT, respetando cada una su competencia, pero no perjudicando innecesariamente a las entidades del sistema financiero. Me parece un tema lógico, en realidad no tienes, o sea, es como vender un bien futuro, ¿no? Es como vender un carro antes de comprarlo, o sea, no puedes hasta tener la seguridad de tener el carro en tu casa, en todo caso, por un ejemplo más sencillo, el poder pensar en venderlo o alquilarlo o etcétera, que hacer con un bien, no en este caso un carro. Entonces creo que la misma lógica, la lógica del SS tiene más sentido con la realidad, porque evidentemente hay una tasa de morosidad no tan alta, digamos, en el Perú hoy en día, pero sí existe, entonces evidentemente siempre tiene que tomar en cuenta su existencia, ¿no? Así es, entonces por eso le dicen no registres esos ingresos, regístralos en cuentas de orden porque para mí no son ingresos. Y viene SUNAT y dice, y para mí sí lo son. Señores, por favor, somos un solo Estado, establezcamos criterios que compatibilicen entre sí. Eso por un lado, y por otro lado viene el criterio técnico. Yo pago impuesto a la renta por los ingresos que devengaron, dice la norma. Entonces, estos ingresos devengaron, no devengaron. ¿Por qué no? Porque hay una NIC, la norma internacional de contabilidad, que para decirlo en sencillo, establece que cuando yo no tengo la posibilidad de poder presumiblemente recibir un ingreso, no debo de registrarlo como tal. Eso va, como tú bien señalabas, abonando a la posición de la SBS. En ese sentido, ¿con qué criterio SUNAT me dice paga un impuesto nuevamente si yo no tengo ninguna posibilidad de considerar siquiera presumiblemente recuperables esos ingresos? Y el tema de la SBS, digamos, este criterio que tiene la SBS lo tiene hace mucho tiempo, es reciente, o sea, no entiendo por qué esta diferencia entre SUNAT y SBS, o sea, ¿ha habido un cambio en el criterio de alguno de los dos o, digamos, siempre han tenido esta diferencia sobre este tema? No, lo que ocurre es que cada uno de ellos regula temas distintos y me parece saludable respetar la competencia de cada uno de ellos. Lo que ocurre es que creo que acá quien se ha equivocado han sido las anteriores administraciones de SUNAT, no la actual. Por eso creo que la actual está en la posibilidad de poder corregir este criterio de interpretación anterior equivocado y ella sí ahora aplicar lo que corresponde, porque como decimos, la SBS cautela el ahorro del público y entonces dice no registres ingresos que probablemente nunca los tengas. En ese sentido, SUNAT, administraciones anteriores, dijo no, yo sí te voy a cobrar un impuesto. ¿Por qué? Si presumiblemente nunca los tenga. Se respeta la competencia de cada uno de ellos, pero ahí sí creo que habría que compatibilizar el criterio, ¿no? Claro. En definitiva, de lo que estamos hablando es que todos respetamos la facultad discrecional de SUNAT de fiscalizar y de cobrar los impuestos que correspondan. Y entendemos la necesidad actual de incrementar los recursos tributarios, ¿cierto?, para proveer al Estado de los recursos que él necesita. Pero, por favor, también se debe respetar el derecho de todos los contribuyentes a ser fiscalizados conforme a ley y no en contravención de ella, ¿no? ¿Y qué efectos tendría en la práctica, digamos, a los que son los consumidores, ¿no?, los usuarios de las microfinancieras? Definitivamente ellos son finalmente los que van a terminar también sintiendo el golpe en caso de que, digamos, las microfinancieras tengan que pagar este impuesto que, digamos, no hay un hecho que en realidad explique que tengan que hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo podría afectar esto al público?
Claro, porque en realidad eso podría eventualmente encarecer o no, dificultar o no el acceso del público a las entidades del sistema financiero. Claro, ¿qué pasa si algunas muy pequeñas entran en serios problemas económicos por un impuesto que no corresponde que paguen, que es confiscatorio? Va a perjudicar el acceso de sus clientes también pequeños hacia ellos, y si vemos, esto perjudica al sistema financiero en general, claro, pero lamentablemente perjudica a los más pequeños más, ¿no? Entonces, a lo que apelamos es que se aplique un criterio de legalidad. No pedimos ninguna situación excepcional ni ninguna situación de beneficio, sino que se aplique la norma tal cual. Es decir, si el ingreso no devengó, es decir, no se considera ingreso para efectos del impuesto a la renta, porque SUNAT pretende cobrarlo. Corrijan, por favor, señores, esta actitud tan equivocada y errónea, enmienden la plana a sus funcionarios y lleven a cabo fiscalizaciones conforme a ley. Esto que están llevando a cabo es totalmente equivocado y además es confiscatorio. Y fíjense ustedes a qué podemos llegar, que SUNAT utilice recursos del Estado para fiscalizar indebidamente estos intereses en suspenso, que luego lleguen al Poder Judicial. Y ya tenemos un precedente en que el Poder Judicial ha dicho no corresponde que pague impuesto a la renta, por los argumentos que hemos señalado. Uno, porque es confiscatorio, porque esos ingresos no se van a recibir en la mayoría de los casos. Y dos, porque cuando se reciben, se pagan por el criterio de lo percibido, o sea, no se va a dejar de pagar en el improbable caso que se cobre. Entonces no lo cobremos por adelantado. Entonces, si ya tenemos un precedente en el Poder Judicial, ¿por qué SUNAT sigue con un procedimiento que probablemente en última instancia el Poder Judicial vuelva, conforme corresponde y conforme a derecho diga, no cobres ese impuesto? ¿SUNAT va a devolver a todos este impuesto a la renta? Creo que es un tema muy importante, que la actual administración tiene todas las posibilidades de repensarlo, de no incurrir en gastos innecesarios para el propio Estado y de corregir lo que haya que corregir. Creo que es una buena señal y es además demostración de tranquilidad para todos los contribuyentes que pedimos seguridad jurídica, ¿cierto? Que la administración nos diga, miren, en esto, si se equivocaron anteriormente, nosotros lo corregimos, ¿no? Y ojalá lo hagan, porque en realidad con todo este tema de la crisis actualmente, y SUNAT sabiendo ampliar la base de contribuyentes, no está, digamos, en sus objetivos reducir, digamos, un ingreso, ¿no? Pero en realidad plenamente a largo plazo, no mediano plazo, en realidad, si cualquiera de estos, digamos, si SUNAT sigue este comportamiento y se llega al Poder Judicial, va a ser peor en realidad, no vas a alargar, porque de ahí también es un tema de intereses, entonces podría ser incluso peor para el Estado, ¿no? Claro, y son recursos de todos los contribuyentes, que es llevar un juicio largo, extenso, ¿cierto? Y son los recursos del Estado, porque SUNAT también tiene que estar con sus abogados acudiendo a ello. A todos perjudicamos. ¿Por qué no enmendar la plana y reconocer hidalgamente que fue un error de las anteriores administraciones y aplicar como corresponde el orden legal vigente? Que es básicamente la NIC 18, ¿no es cierto? Que claramente en uno de los párrafos, por ejemplo el 34, dice: no pagues impuesto a la renta por ingresos que tú presumiblemente nunca vas a recibir. Claro. Entonces, así de claro es el tema. Excelente, Mónica, gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí. A ustedes. En Mercado Express. Vamos a ir a una pausa y al volver voy a estar con Gina Consigliere, organizadora de Educando 2012, esta feria que se va a realizar en el Jockey Plaza, ¿no? Que tiene como objetivo digamos, mostrar a los niños, ¿no? Entre 5 y 13 años varios comportamientos, no son de la economía sino de sociedad, ¿no? Explicarles un poco la importancia de cada cosa que los rodea. Vamos a volver con ella tras la pausa.